y el tema es la tercera parte de meditar en los caminos del Señor. La cita base siempre es la misma, Ageo 1:5. No hemos desarrollado aún esa cita y la ponemos al empiezo con la introducción. Dice Ageo 1:5, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y en las dos prédicas anteriores de este tema, hablamos, en la primera prédica hablamos la diferencia entre las obras del Señor y sus caminos. Cuando iniciamos el caminar en el Señor, lo que nos vislumbra y por lo que seguimos al Señor Jesucristo es por sus obras. Yo me recuerdo, fue como una bomba atómica lo que ocurrió en mi corazón. Dios transformó áreas en mi vida que eran imposibles para mí. Quitó vicios de raíz, las cortó y empezó una serie de dones a manifestarse por gracia, por regalo. Yo no hice absolutamente nada y vinieron los dones de Dios, las gracias de Dios, los regalos de Dios, las obras de Dios, los beneficios de Dios para con mi vida, y estoy seguro que para con la tuya también. La figura está en el pueblo de Israel. El mar se les abrió enfrente, en la cara, y pudieron pasar por seco. Y no solo eso, venía el ejército de los egipcios, Dios los sepultó con su mano poderosa, con su brazo fuerte y extendido. Y lo primero que hicieron los israelitas al atravesar ese mar fue alabar y bendecir y exaltar al Señor, ¿verdad? Ahí está el cántico de Moisés y de su hermana, ¿se recuerdan? Y así empezamos este caminar, nos vislumbra las obras de Dios, pero poco a poco, conforme vamos caminando y caminando, ya la balanza se inclina a otro lado y Dios nos empieza a enseñar sus caminos, amén. Y eso fue en la primera prédica de este tema. En la segunda prédica empezamos a hablar de los testimonios en la palabra de Dios acerca de hombres que caminaron en sus caminos, que conocieron sus caminos y caminaron en ellos. Y vimos grandes personajes como Enoc, se recuerda, como Noé, como Abraham. Y a la luz de la palabra de Dios nos dimos cuenta que ellos en su vida espiritual hubo un tiempo que no caminaron en los caminos del Señor, sino que hubo un parteaguas y inclusive la Biblia nos da cuántos años caminaron sin y en los caminos de Dios. Y mire, este testimonio es tremendo porque así es nuestra vida. Nosotros no nos convertimos al Señor después de esta salvación tan grande y automáticamente empezamos a conocer cuáles son los caminos de Dios. Poco a poco en el caminar, usted y yo, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la enseñanza de hombres y mujeres que nos llevan la delantera, por la revelación del Espíritu Santo, por la inspiración del Espíritu Santo, vamos poco a poco como entendiendo. Y la palabra de Dios, en varias partes a lo largo de la palabra de Dios, nos hace este llamado, que meditemos en nuestros caminos. Generalmente ese es un llamado cuando tenemos algún tipo de problema. Hagamos un alto y meditemos, por así decirlo, en dónde metimos la pata, dónde nos salimos, dónde nos extraviamos del camino. Y el volver a regresar de donde habíamos partido y enderezar el camino, eso es caminar en los caminos del Señor a través de lo que nos dice su palabra, amén. Así que esta imagen siempre me gustó, ya les dije por qué, me trajo un recuerdo tremendo. Y algo así es nuestra vida. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Usted tiene que tomar decisiones en el trabajo. Usted tiene que tomar decisiones en el tráfico. Inclusive a veces el Waze le tira por un lado y usted mira el tráfico y dice, ¿le hago caso o no le hago caso? Y usted puede tomar una decisión contraria a esa. ¿Le ha pasado? Ok, en el plano espiritual ocurre lo mismo. Dios me habla, lo leo en su palabra, todavía voy con alguien a verificar si la cosa es así y me dicen que así es conforme a lo que la palabra de Dios dice, y en algún dado momento yo soy el que tengo que tomar la decisión, porque es algo voluntario. Amén, ¿le ha pasado? Todos los días estamos tomando decisiones y por eso es que es importante meditar en sus caminos. Vimos en la prédica pasada los testimonios que la Biblia deja para nosotros. Son mucho más, pero enumeramos 7 testimonios en donde claramente hay un mapa, hay un perfil, hay una descripción
hay un antes y hay un después de que estos varones conocieron y mujeres conocieron sus caminos. Amén. Hoy nos vamos a dos personajes, Moisés y el otro es David. Y vamos a arrancar con Moisés. Y por favor quiero que me acompañen en su palabra al Salmo 103:7. ¿Por qué que me acompañen? Para que vayamos dejando rastro de por donde vamos pasando. Esta cita es importante. Cuando la tenga me avisan, por favor. Listo. La Biblia dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Corta la palabra, poderosa la declaración, decía un evangelista de mucho auge cuando yo me convertí. Sencillita la palabra, pero aquí hay dos partes. Fíjese que Moisés fue notificado de sus caminos. Moisés estuvo enterado de sus caminos, pero los hijos de Israel, ¿de qué estuvieron notificados? Y esto nos habla ya de un peldaño adicional. Si el estándar es este, las obras de Dios, de las cuales todos acá hemos sido notificados, la Biblia nos invita a dar un paso al frente, un paso, y ese paso para arriba nos habla de los caminos de Dios, de sus caminos. Nos vamos con David, Primera de Reyes 11:38. Y ahí la tiene para que la pueda leer y vayamos avanzando. Y dice la Biblia, y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, y mire lo que dice aquí, hay una afirmación, como hizo David, y no solo se queda ahí, vea, David, mi siervo. Entonces, ¿qué sucede? Como detonante de andar en sus caminos, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Mire, David realmente ha sido un testimonio para mí, porque cuando yo empecé a descubrir a la luz de la palabra de Dios todas las metidas de pata que hacía David, y mire, lo volví a leer y lo volví a leer, y yo decía, no puede ser, este es peor que yo, por así decirlo, ¿verdad? Y mire, este hombre llegó, hay una declaración tremenda, es el hombre con el corazón conforme al Señor. Mire, y me costó entender cómo así, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Verdad? No que Dios es santo, es justo, es recto, y si hacemos lo malo nos cae la viga. Eso es algo que en mi mente y en mi carne salía, pero cuando miramos a través de la palabra de Dios, realmente David, a pesar de sus errores, a pesar de sus desaciertos, David conoció y caminó en sus caminos, en los caminos de Dios. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en los Salmos. Cuando leemos los Salmos, podemos ver cómo ahí está declarado los caminos de Dios. En celeste remarqué dos cosas. Primero, yo estaré contigo, lo remarca la palabra de Dios. Esta misma declaración se la hizo a Josué, se la hizo al mismo David, a Moisés, a los siervos de Dios. Pero la otra declaración no se las hizo a todos. Y dice, y te edificaré casa firme. O sea que el andar en sus caminos tiene que ver con edificación de casa firme. Y aquí lo que estamos haciendo es construyendo parte de lo que es andar en los caminos de Dios. Moisés y David, resumiendo características de estos dos personajes. Primero, ambos personajes cometieron errores, y errores garrafales y tremendos. Tengo que hacer un alto. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Gracias. Listo, seguimos adelante entonces, hermanos.
Muy resumidamente, agarrando en conjunto Moisés a David, ambos cometieron errores garrafales. En la vida de David están muy como a flor de piel, se identifican muy fácil. En Moisés no tanto. Es más, Moisés es de los varones en la palabra de Dios que son tomados como que ellos estaban en otro nivel, ¿verdad? Junto a Daniel, otro rollo. Junto a Job, Moisés era considerado en otro nivel, pero Moisés cometió varios errores, y entre uno de sus errores, las consecuencias de ese error fue no entrar a la tierra prometida. Eso es completamente tremendo, ese error. Entonces, ambos cometieron errores, y errores que trajeron consecuencias muy graves para su carne. Los traicionó. Sabemos que esos errores fueron por esa dualidad de naturalezas que ellos tenían y que usted y yo compartimos, amén. Hoy en la clase del domingo, en eso giró todo. Hablábamos de batalla espiritual y de las armas de la milicia, y esa guerra interior entre dos naturalezas, esa naturaleza vieja, pecaminosa, satánica, adámica, que aún está en mí y en ustedes, es la que nos desvía para irnos por otros caminos. Y esa carne cochina nos traiciona. Pero estos dos hombres tenían algo que los remarcaba: buscaban su presencia, ¿verdad? Osberto lo hablaba y lo remarcaba en su oración, ¿verdad? Buscamos tu presencia, ¿verdad? Su presencia es buscar su rostro, es buscar su corazón, es poner, ¿sabe cómo la figura que tengo en mi mente? Como cuando un doctor se pone creo que se llama estetoscopio, pone un estetoscopio y empieza a oír los pulmones o el corazón de alguien para saber qué es lo que hay adentro. Eso es buscar su presencia, ponernos ese estetoscopio espiritual y buscar qué dice el corazón y la mente del Señor. Y eso lo encontramos en su palabra, eso lo encontramos en la oración, eso lo encontramos entre hermanos en enseñanza. Eso es buscar su presencia. Eso es buscar su presencia. Amén. Estos dos varones buscaban su presencia. Moisés vio a Dios cara a cara, anhelaba su presencia. Moisés se salió del estándar, se salió del quedarse sentado el domingo en la iglesia o ir a servir a un retiro una vez al año. Moisés anhelaba su presencia, buscar su presencia, e inclusive subió al monte. Amén. Era un lugar terrible, así dice la palabra, subir a ese monte, pero ahí era donde el estetoscopio de Moisés estaba, porque quería conocer el corazón, la mente, la voz de Dios. Amén. Y no digamos de David. David, el dulce cantor de Israel, amaba su presencia. Y Dios sacó a David, no lo sacó del palacio, lo sacó de cuidar las ovejas de su padre. ¿Se recuerda? Lo sacó de los rebaños de ovejas. Él era el menor de los hijos. Él tenía el peor trabajo, y de ahí lo sacó Dios. Y David ahí, siendo pastor, sin tener ningún mérito ni nada que ufanarse, buscaba su presencia. Amén. Eso nos queda a nosotros como figura, como tipo, como mapa, como ejemplo, para que nosotros anhelemos eso, tengamos ese anhelo por su presencia. Alababan y adoraban a Dios. Generalmente empalmamos adoración y alabanza con buscar su presencia, y no es tan así, ¿verdad? Pero también se puede hacer. Y ambos alababan y adoraban a Dios buscando su presencia. Cuando digo, esto no quiere decir que todos los demás no la hayan hecho, pero en las vidas de estos dos varones, esa marca, ese sello, esa inclinación estaba muy, muy, muy fuerte. Ellos conocían sus caminos de Dios. Entonces podemos decir que buscar su presencia y la alabanza y la adoración es parte de conocer los caminos de Dios. Ambos, tanto Moisés como David, estando en el tiempo de la ley, vivieron en la gracia, tuvieron momentos y oportunidades en que la gracia de Dios, la que conocemos ahora a partir del Nuevo Testamento hasta el día de hoy,
ellos pudieron vivir en esa gracia. Y eso era porque conocían sus caminos y conocían el corazón de Dios. Quiero decirles que la gracia no es algo que Dios se lo inventó desde el Nuevo Testamento. Siempre ha habido gracia porque los caminos de Dios son eternos. No es que Dios inauguró un nuevo camino. Ese camino siempre ha estado, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y quiero decirle una cosa, la ley aún sigue vigente. La ley aún sigue vigente, solo que Cristo la cumplió y le dio un nuevo significado. Y Él firmó con su sangre un nuevo pacto para nuestra vida. Amén. Entonces, la gracia y la ley, que ambos son parte de sus caminos, son eternos y permanecen para siempre, porque Él es eterno y Él permanece para siempre. Amén. ¿Sí? Ese camino no se acabó en Malaquías y empezó en Mateo. No, el de la ley no. Es camino de Dios eterno. Amén. Ahora, es nuestra decisión en qué camino caminamos. Amén. Seguimos adelante. Algo interesante es que ambos, y esto lo sella también, es que ambos construyeron casa para Dios. ¿Se recuerda usted la casa que construyó Moisés para Dios? ¿Se recuerda usted la casa que construyó David para Dios? Vamos a empezar a desarrollar eso. Y ambos conocieron y caminaron en sus caminos, a pesar de sus errores y desaciertos, vuelvo a repetir, y por eso es que son testimonio y ejemplo para nosotros. Ambos conocieron y caminaron sus caminos, y por eso ellos dos, junto con todos los otros personajes en la Biblia, están puestos para ejemplo para nosotros. 1 Corintios 10 lo dice, son puestos para ejemplo para nosotros, para que sus errores los miremos y no caigamos en esos errores, y para que sus aciertos los imitemos. Ahora, todo esto me lleva a un cuestionamiento interior y lo resumo en 3 preguntas. Primero es, ¿conozco sus caminos? En la prédica anterior vimos que estos varones de Dios no vivieron el completo de su vida conociendo los caminos de Dios. Así que, ¿conozco sus caminos? ¿Qué tanto los conozco? La otra sería, ¿dónde encuentro los caminos de Dios? Porque hay un lugar para ubicarme en los caminos de Dios. ¿Y qué necesito para caminar en sus caminos? Son 3 cuestionamientos que pongo ahí, y lo invito a que a lo largo de este tiempo, a que estemos como pensando en esto. Amén. Ojo, esto no viene de automático con la salvación. Con la salvación viene la gracia, viene Jesucristo morando en mi vida, viene la llenura del Espíritu Santo, y entonces, por eso, que es un milagro, viene la habilitación para que yo pueda buscar sus caminos, notificarme de sus caminos y caminar en sus caminos. Amén. Entonces, este es un paso adicional. ¿Sí comprendemos esto, iglesia? Ok, entonces estos cuestionamientos son válidos para mi vida en este tiempo. Esta cita la hemos tocado en las 3 prédicas. Jeremías 6:16, creo que es básica. Así dijo el Señor: paraos en los caminos. La misma Biblia sabe que no vamos caminando solo por un camino, que hay opciones en nuestra vida. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Los caminos de Dios son eternos. El camino de Dios es eterno, es antiguo. Amén. Ese no cambia con la moda, ese no cambia con los tiempos. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por eso lo puedo preguntar, puedo cuestionar a Dios inclusive por sus caminos. David lo hacía, Moisés también lo hacía. Cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y de ahí viene una afirmación tremenda, y esta afirmación es la Biblia reconociendo y notificándonos de esa naturaleza opuesta a Dios que hay en tu vida y en mi vida. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? No andaremos, ¿sí? Por default, usted y yo no andamos en los caminos de Dios, así por default. Cuando se enciende la computadora, cuando arranca la computadora en la mañana, no andamos en los caminos de Dios. Así de sencillo. Nuestro sistema operativo carnal, natural, satánico, viciado, caído, arranca de otra forma. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? La primicia del día, ¿qué tiene que ser?
Señor, gracias. Gracias por darme la vida. Gracias. Gracias por tus beneficios, porque puedo respirar, porque el día de hoy necesito de ti. Señor, gracias. Recordarme de su palabra. Amén. Porque entonces ese hombre interior que ya está en nosotros se empieza a fortalecer y poco a poco va ganando terreno, porque el hombre nuevo que es Cristo va conquistando, va conquistando, va conquistando, va conquistando. A veces ni nos enteramos los grandes avances que Dios tiene en nuestras vidas. Pero ¿cómo lo medimos? Mire, yo sé que hoy soy distinto que ayer. Todavía tengo N cantidad de clavos, pero lo siento, lo miro, lo percibo. Hoy soy distinto que ayer. El problema sería lo contrario, ¿verdad? Haga un análisis. ¿Cómo está hoy usted? ¿Está mejor que ayer? Y cuando digo ayer no quiere decir el día de ayer, ¿verdad? ¿Está mejor que el pasado? ¿O se quiere regresar al pasado? ¿Verdad que no? Mire, no me olvido de ninguno de sus beneficios. Yo ya probé la porquería, todavía hay parte de mí que le gusta la porquería, pero yo ya no quiero regresar de a donde Dios me sacó. Eso lo tengo clarísimo, clarísimo, lo tengo, bendito sea su nombre, amén. ¿Verdad que sí? ¿O no? Cuidado, hermanos, esos cuestionamientos los tenemos que tener a cada rato. Vivimos en tiempos difíciles y todo nos quiere como anestesiar, amén. Seguimos adelante. ¿Dónde encuentro los caminos de Dios? Y yéndome siempre al tipo, figura o mapa de los testimonios de la vida de Moisés y de David. Estas citas son tremendas. Quisiera que las buscaran conmigo. Salmo 68, 24. ¿Ya la tiene? ¿Todos la tienen? Listo. La Biblia dice: ¿vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario? Esta cita es tremenda por varias cosas. Primero nos habla de lo que estamos hablando, de los caminos de Dios. ¿Dónde el salmista vio los caminos de Dios? En el santuario. Eso ya nos da un fundamento para nuestra vida. Yo ya puedo tomar esa palabra y decir, ajá, con razón Ángel lleva como 20 años enseñándonos del tabernáculo de Moisés y los muebles y repitiéndolo. Me recuerdo ahorita acaba de ser el mes pasado finales, fue el seminario de intercesión. ¿Quiénes estuvieron? ¿Y cómo inició el seminario? Los muebles, a ver el orden de los muebles, ¿cómo estamos? De arriba para abajo y de abajo para arriba y de adentro para afuera y de afuera para adentro. ¿Por qué, hermanos? Otra vez eso. ¿Pero por qué? ¿Sabe por qué? Uy, ya se me fue. Porque la palabra de Dios lo dice, amén. Vuelva a leer esa cita. Y entre los caminos de Dios, que es el santuario, hay un conector. Y mire ese conector. Se recuerda que hablamos de que caminar en sus caminos ya es salir del estándar y pasarse al siguiente nivel, por así decirlo. ¿Cuál es el conector que hay entre los caminos de Dios y la clave de que están en el santuario? ¿Qué es lo que dice? Mi rey, mi rey. Esa declaración es fundamental, ¿verdad? Ya no es el Salvador, ya no es Señor de diente al labio, es mi rey, el que gobierna, el que decide, el que da las instrucciones, y usted y yo somos siervos, ¿verdad? Cumplimos las órdenes. Ir, conocer los caminos de Dios y caminar por esos caminos en la figura del santuario, ya es cuando Cristo está reinando, gobernando y tomando decisiones en nuestra vida. Amén. Ahora, esto no quiere decir que este creyente sea perfecto. Gracias a Dios tenemos las figuras de Moisés y de David. No fueron perfectos, metieron las patas terriblemente, pero caminaron en sus caminos y estando en la figura del santuario, sabemos que en la figura del santuario, en el mapa del santuario, hay perdón de pecados, hay limpieza, hay purificación, hay alimento, hay oración, hay alabanza, hay adoración, hay palabra. Hermanos, está la gloria y la presencia de Dios. ¿Qué más queremos? Ahí están sus caminos, amén.
Eso es lo que necesita. Voy a usar una frase, el hombre pecador. El hombre pecador necesita caminar en los caminos de Dios, porque solo ahí encuentra la solución para su vida. Su nombre es Jesucristo, salvación. Pero después de la salvación sigue todo ese proceso, nosotros le hemos llamado operación limpieza. Y esa operación de limpieza, que es parte de sus caminos, la encontramos en el tabernáculo. Amén, en el santuario. Bendito sea su nombre. Salmo 77:13. Usted la va a buscar y de pronto no le va a hacer sentido, porque lo que voy a hacer es una traducción de la Biblia King James en inglés, y lo que hice fue una traducción al español. Si usted tiene una Biblia King James, lo va a poder ver, y creo que en una Biblia, creo que es Nueva Versión Internacional o de las Américas, no me recuerdo ahorita exactamente, hermanos, pero en la King James la traducción al español es esta, y dice: tu camino, oh Dios, está en el santuario. Amén. Es una cita paralela que refuerza, que remarca en donde podemos encontrar los caminos de Dios y la forma de cómo transitarlos. ¿Ya la encontró? Bueno, se la dejo de tarea. Versión King James, Salmo 77:13, lo traduce al español y ya le hicimos. Ahora, estos dos varones, Moisés y David, tuvieron algo en común, y fue que construyeron casa para el Señor. Y por las dos citas que leímos sabemos que en la casa de Dios, en el santuario de Dios, están tipificados sus caminos. Es el mapa que necesitamos. Entonces, necesitamos aprender qué es construir casa. En la Biblia hay varios, ¿qué sería? Palabras, se me fue el nombre, en lenguaje. No era muy bueno para el lenguaje. Sinónimos, gracias. Sinónimos de esto de construir casa. En la palabra de Dios encontramos los términos santuario, tabernáculo, tienda, templo, casa, edificio, pero también encontramos jardín, viña, huerto, e inclusive encontramos el término ciudad en el Apocalipsis. Y todos estos términos tienen que ver con el mismo concepto, los caminos de Dios en el santuario. Amén. Algo interesante también es que Moisés, hemos recibido la enseñanza de Moisés y cómo Dios le dio a Moisés los planos del tabernáculo, ¿sí? Y esos planos ni siquiera fueron contaditos, Dios se lo llevó, y no solo una vez, varias veces se lo llevó, y Moisés, yo no sé si hasta palpó cómo hacerle la cosa, ¿verdad? Me imagino a Moisés, chica, ¿cómo es la cosa aquí, verdad? Y vino él a ejecutar la obra. Dios le dijo, Dios le dio la orden, Moisés no cuestionó. De repente Moisés, ¿y para qué un candelabro en el desierto, verdad? Y como una fuente de agua en el desierto. Imagínense si Moisés se hubiera puesto a cuestionar con su lógica. Acuérdense que él venía de la casa de Faraón, él era príncipe en Egipto, él era letrado, él conocía artes, ciencias, etcétera. Moisés hubiera podido cuestionar a Dios. Imagínense una fuente en el desierto. No lo cuestionó, sino que él siguió las órdenes. Amén. Pero ahora vámonos al caso de David, y esto es especial, porque fíjese que David, en primera instancia, no siguió ninguna orden. No sé si me va siguiendo, necesito que porque esto es un punto clave. David no siguió ninguna orden. A David le brotó voluntariamente de corazón construirle casa al Señor. No sé si usted mira, ¿sí? Mire, cada vez que usted construye casa al Señor con su servicio, usted lo puede hacer de dos formas: a la manera de Moisés, y no estoy diciendo que esté malo, o lo puede hacer a la manera de David. Eso es tremendo, hermanos. Hablamos también ahorita el domingo de la figura del holocausto. ¿Se recuerda el holocausto? Una de las ofrendas para el Señor. ¿Se recuerda? 5 ofrendas y otra adicional, 6. El holocausto. Y se recuerda las dos cualidades principales del holocausto: voluntario y completo, total. De esto nos está hablando la figura de David.
de un holocausto. David ofrecía holocausto a Dios en la figura del santuario, caminando por sus caminos, de manera voluntaria. No con esto estoy menospreciando a Moisés, por favor, no me vaya a malentender. Pero Moisés siguió instrucciones. Le dieron la papa pelada, por así decirlo. Sí, estoy tratando de poner los dos conceptos. Pero David brotó de su corazón. Mire, hay tanto que construir en el reino de los cielos. Usted y yo estamos construyendo casa. Sí, cada vez que hay un retiro de evangelización, cada vez que hay una obra de misericordia, cada vez que alguien necesita de algo, de orar, de servir, yo no lo sé de qué. Usted y yo tenemos el chance de construir casa para Dios, habitación para Dios. Y lo podemos hacer de dos maneras, bueno, de tres maneras. Ahí es donde entra la decisión de nuestros caminos. O no lo podemos hacer, poner excusas o cualquier cosa, o lo podemos hacer porque Ángel me lo dijo, lo podemos hacer por un salario, por un pago, o lo podemos hacer a la manera de David, de una forma voluntaria. Y entonces entiendo cada vez más por qué el corazón de David era un corazón conforme al corazón de Dios. Puede ver las dos diferencias, hermano. Este punto es básico en esta figura de seguir sus caminos. Dios nos habla. Yo estoy seguro que a ti y a mí Dios nos ha hablado por medio de su palabra, en una prédica, pero sabe también que en los anuncios Dios habla. Hoy habló Dios en los anuncios. Se acerca un retiro de un día. Tremendo, ¿verdad? Ahí Dios estaba hablando. ¿O no? ¿O no? Mire, el varón, independientemente de quién sea, que se para aquí, tiene una responsabilidad, primero delante de Dios, ¿verdad? Pero somos portadores de Dios y usted ahí sentado también. Y de repente usted está en alabanza o está en la puerta o está ahí abajo repartiendo boletines. Mire, usted es delegado por Dios. Amén. Y usted ahí repartiendo los boletines allá abajo, usted está construyendo casa para Dios. Hágalo conforme al corazón de David, porque conforme al corazón de David, usted agarra el estetoscopio, lo pone así y bum, 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 va a oír el corazón de Dios acelerado. Amén. Seguimos adelante. Ustedes ya lo conocen, pero una pequeña representación de la casa que Moisés construyó. Él siguió esas instrucciones y cualquiera diría un poco más rascuache, ¿verdad? Era una tienda con cortinas. Una breve escena de la casa que construyó David. Amén. ¿Cuál es la diferencia? El holocausto que David ofrecía a Dios. Amén. Acompáñenme a los libros de Samuel, específicamente al segundo libro del profeta Samuel. Capítulo 7, por favor. Ya lo tiene. Segundo libro del profeta Samuel, capítulo 7. ¿Ya lo tiene? Leámoslo. Dice la Biblia, versículo 1. Aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Versículo 6. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Versículo 8, por favor, saltémonos al 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido todos tus enemigos,
y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Saltémonos por favor hasta el versículo 12 por motivos de tiempo. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, estamos hablando cuando David muera, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Saben de quién está hablando este versículo 13? Tiene dos cumplimientos, uno profético en el futuro inmediato con su hijo Salomón y un cumplimiento profético en el futuro lejano, 1000 años después, con la persona del Señor Jesucristo. Amén. Si entendemos esto, ¿verdad? Los dos cumplimientos. Dice la Biblia, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Dos cumplimientos. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres, ¿verdad? Jesucristo sabemos que no hizo maldad, pero sabemos que sí fue azotado, ¿verdad? Por usted y por mí. Fue azotado, quebrantado y molido. Amén. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Versículo 18. Y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo, Señor, YHWH, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Al final de todo esto, que tremendas cosas que Dios le dijo a David por medio del profeta Natán, David humildemente le responde al Señor. Pero aquí en esta escritura, hermanos, está lo agradable que es para Dios que alguien le edifique casa. Su Hijo Jesucristo bajó a esta tierra a hacer muchas cosas en favor suyo y en favor mío, pero primariamente vino a hacer la voluntad de Dios y a construirle casa al Señor. Tremendo, ¿verdad? La figura, el tipo de los caminos del Señor están en el santuario, están en el templo, en la casa, o en la viña, o en el huerto, o en el jardín. Y ese huerto, esa viña, ese jardín, ese templo, ese tabernáculo, sabemos cuál es, ¿verdad? No son estas 4 paredes, hermanos. Es tu corazón y mi corazón. Amén. Jesucristo vino a construir casa para Dios acá. Hermano, el hombre nuevo que es Cristo y que habita en usted y en mí, ya puso los fundamentos, los cimientos de esa construcción espiritual. Hermano, eso es tremendo. ¿Se acuerda de Zorobabel, de la plomada de Zorobabel? Jesucristo dentro de usted, nuestra esperanza de gloria, dice la Biblia en Colosenses. Mire, eso es un milagro. Eso es un milagro. Eso es más que sus obras. Esos son los caminos de Dios en nuestra vida. Amén. Ahora, entendiendo todo eso, yo debo de caminar esos caminos en mi corazón. Amén. Seguimos adelante. Vamos formando como el tema, ¿verdad? Los caminos de Dios en la figura tipo o sombra de la vida de Moisés y de David. Listo. Ok. Algo importante, solo lo voy a mencionar, es que Jesucristo edifica el verdadero templo espiritual para Dios Padre. Su cuerpo era el templo y también ese templo que es Cristo habita y mora en todo aquel que le reconoce y que le cree como Salvador y Señor. Y por lo tanto de ahí inicia esa construcción espiritual de Cristo para el Padre. Pero no solo eso, el Padre, y hay varias citas que lo corroboran, no me voy a meter a eso por tiempo, pero el Padre es el que afirma el trono del Rey. El trono eterno de Jesucristo es afirmado por el Padre. Y el que lo santifica y lo purifica y lo habita es el Espíritu Santo de Dios. Las 3 personas, un solo Dios, cohabitando, cotrabajando, haciendo su obra en su vida. Jesucristo, vuelvo a repetir, hace el templo para gloria del Padre. El Padre en su vida afirma ese templo en donde hay un trono
que solo Jesucristo lo puede tomar en el hombre interior, y el Espíritu Santo es el que lo llena, el que lo habita, el que lo purifica, el que lo santifica. Amén. Eso ocurre en la casa espiritual que Dios quiere que Cristo, el Padre y el Espíritu Santo vayan formando en nuestra vida. Ahora, usted y yo somos colaboradores, dice la Biblia, ¿verdad? Somos colaboradores en esa construcción espiritual. Ahora, ¿qué ocurre en una casa, hermanos? Vámonos al este tema de construir casa para Dios y para entender el principio espiritual, entendámoslo con lo natural. ¿Para qué es una casa? Para vivir ahí, es un lugar de habitación, y parte de las instrucciones que Dios le dio a Moisés es que construyera el tabernáculo, porque ese era el punto de encuentro, iba a ser el lugar de habitación entre Dios y Moisés y entre Dios y el pueblo. Es un lugar de habitación, es un lugar de morada, es un lugar también de comunión, ¿sí? A veces estamos con la familia afuera y todo, y tenemos comunión, pero en el lugar, en nuestra casa, es donde tenemos una comunión más plena, ¿sí? Es un lugar de reposo, es un lugar de descanso, ¿verdad? Pocas veces uno se queda dormido fuera de su casa, ¿verdad? Les recomiendo que no se duerma aquí en la iglesia. Vaya, espérese hasta llegar a su casa. Es un lugar también de intimidad, ¿sí? Es un lugar de seguridad, es un lugar seguro. Aquí en Guatemala, muchos queremos llegar rápido a nuestra casa porque es como el lugar seguro, ¿verdad? Y lo primero que hacemos es echar 100,000 llaves para mantener ese lugar seguro, ¿verdad? Es un lugar también donde hay normas, donde hay reglas, en donde se ejerce autoridad. Es un lugar también donde se lavan los trapitos sucios, ¿sí? Hay hasta un dicho por ahí, ¿verdad? Que los trapitos sucios, ¿dónde se lavan? ¿Verdad que sí? Es un lugar donde se lavan los trapitos sucios. Por eso es tan importante en los caminos de Dios el tabernáculo. Porque ahí, en esos caminos de Dios que están tipificados en el tabernáculo, siendo Dios nuestro rey, ahí es donde lavamos los trapitos sucios en nuestra vida. Ahí es donde los lavamos, en nuestro corazón, en esa construcción espiritual que está en nuestro interior. Amén. Ahora, lavamos nuestros trapitos sucios ahí. Y ahí es donde toda la enseñanza del tabernáculo mosaico trae sentido. ¿Conoce usted los muebles? ¿Conoce el orden de los muebles? Porque si no conoce el orden de los muebles, ¿cómo va a limpiar los trapitos sucios en su casa? Hay paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. ¿O no? Por eso es tan importante, hermanos, todas estas enseñanzas, porque es un mapa para estar seguro, para estar confiado, para estar en reposo, para estar en autoridad, con normas, con reglas establecidas por nuestro Dios, para lavar nuestros trapitos sucios. Y no solo para eso, el hogar es un lugar en donde crecemos y maduramos. Amén. Tenemos una casa espiritual que Jesucristo está construyendo en cada una de nuestras vidas, nuestra casa personal en nuestro corazón, pero también hay una casa comunitaria. Aquí estamos construyendo casa para el Señor. Cuando levantamos alabanzas al Señor, estamos caminando en los caminos del tabernáculo. Por eso, ojo, si usted aquí solo viene a seguir cantos, a oír ritmos y instrumentos y todas esas cosas, ya se perdió. Nos unimos a la dirección de los alabadores para caminar el tránsito del tabernáculo. Y ahí, y solo así, podemos hacer efectivo Juan 4, ¿verdad? El Padre busca adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Eso no es solo decirlo del diente al labio. El espíritu y la verdad están en sus caminos, están en el tabernáculo. Me estoy dando a entender. Y cuando yo ministro en cada uno de los muebles del tabernáculo, yo estoy transitando sus caminos. Esté en el tiempo de la alabanza, esté en el tiempo de la prédica, esté en el tráfico, esté en mi casa o esté donde esté. ¿Me doy a entender? Bendito sea su nombre. Necesito que me acompañe acerca de esto, lo importante de esto, al primer libro de Samuel, capítulo 21.
Mire, David conocía los caminos de Dios, transitaba por ellos y le servía para lavar los trapitos sucios. Y el capítulo 21 de la primera carta de Samuel nos habla cuando David estaba bajo persecución. Y usted sabe que estando bajo persecución, David cometió un montón de errores, inclusive fingió estar loco, mintió, varias cosas. Pero mire el capítulo 21 del primer libro de Samuel, versículos, empecemos con el versículo 1. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. David y sus acompañantes tenían hambre. Versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y mire el versículo 6. Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. ¿Se acuerda en qué mueble estaban esos panes? En la mesa de los panes de la proposición. ¿Y en qué lugar del tabernáculo? En el lugar santo, los cuales habían sido quitados de la presencia del Señor para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Estos panes eran sagrados. Ningún hombre normal tenía autorización, eso está en Levítico 24, para primero entrar al tabernáculo, mucho menos al lugar santo, y mucho menos para comer de esos panes sagrados que estaban en la mesa de los panes de la proposición. Pero fíjese que David entra y come, y el sacerdote se los da. Ahí miramos una figura típica en la dispensación o el tiempo de la ley de un hombre que ya vivía en la gracia. Hermano, ese libre acceso, usted y yo lo tenemos por la sangre de Jesucristo. Lo tenemos, hermano. Podemos alimentarnos de los panes apartados y escogidos de la preposición, a pesar de nuestra vieja naturaleza aún. Imagínese. Mire, este detallito. Ahora, ¿por qué fue? Porque David tenía hambre. No, hermano, David conocía sus caminos. Él sabía que el sacerdote tenía panes. Es más, sabía dónde tenía los panes. Él conocía el camino de Dios en el santuario. Lo conocía y lo ministraba. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Ahora acompáñeme. Fíjese, este testimonio es tan tremendo, pasa desapercibido. Acompáñeme a Mateo 12. Nuevo Testamento. Mateo capítulo 12. Vamos a leer desde el versículo 1. El punto es el versículo 3, 4, 5 y 6. ¿Ya lo tiene? Listo. Dice Mateo capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Mire, es el mismo tipo o figura con David y los soldados. Viéndolo, los fariseos le dijeron: aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, y miren lo que el Jesucristo a quien toma de ejemplo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Y no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor
que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. No me da tiempo de hablarlo, pero unido a todo esto es, Dios no habita en casa construida por manos de hombres, hermano, ¿sí? No se deje apantallar por las cuatro paredes, ni por estas, ni por ninguna que está afuera. Ojo, eso está de moda ahorita. Si usted se apantalla por las cuatro paredes, no está caminando en los caminos de Dios. Si usted anhela esas cuatro paredes, no está caminando en los caminos de Dios. Y yo ayer en la noche fui duramente reprendido por Dios en este aspecto, porque ya estaba anhelando algo en cuatro paredes. Dios, el verdadero templo, el verdadero tabernáculo de Dios es Jesucristo mismo. Y Él vino a tabernaculizar en nosotros, dice 1 Juan 12. Amén. Él puso su morada en medio de nosotros, dentro de nosotros. Amén. Por la sangre del Cordero podemos hacer lo mismo que David hizo. Lo mismísimo, aún con nuestra naturaleza caída. Si nosotros conocemos los caminos de Dios que están en el tabernáculo y seguimos los pasos, voy a usar un término porque en ciertas versiones de la Biblia ese término utilizan, esa procesión, ¿sí? Ese caminar en el santuario, hermano, puedo llegar hasta meterme hasta la cocina en el tabernáculo. Puedo meterme hasta el mismo corazón de Dios. Puedo, al igual que David, que era como era, mi corazón puede ser agradable conforme al corazón de Dios. No en mi vieja naturaleza, no en mi viejo corazón, en ese nuevo corazón que puede ser creado por el Señor Jesucristo. Amén. Hermano, tú y yo nos urge conocer sus caminos, adiestrarnos en sus caminos, tener entendimiento en ellos y ministrar en sus caminos para que esa construcción espiritual se haga en nuestra vida. Amén. Tengo 7 minutos, menos. Toda la Biblia nos habla de construcción espiritual. Desde el Génesis capítulo 1, Dios construye casa para el hombre, ¿se recuerda? Dios construye casa. Pero no solo Dios construyó casa para el hombre. Génesis capítulo 2, Dios hizo copartícipe al hombre y Dios puso al hombre en el huerto del Edén y le dio órdenes para que construyera ese jardín, para que lo gobernara, para que lo labrara, para que lo trabajara. Adán tenía que subir de nivel comiendo del árbol de la vida. Ya nos lo han enseñado y explicado. Es parte de caminar en sus caminos y de transitar en el tabernáculo. Se nos ha enseñado que en el jardín del Edén no había atrio. Ellos estaban en el lugar santo, tenían acceso a las ordenanzas, a los mandamientos, tenían acceso a adoración, a comunión, tenían acceso a los panes que David tuvo acceso. Tenían que comer del árbol de la vida para subir al siguiente nivel en sus caminos. Y el hombre engañado prefirió los caminos de Satanás. Y el mundo está como está a causa de ese terrible error. Amén. Y en nuestro corazón eso también está. Dios quiere volver a reedificar esa casa en nuestra vida y en nuestro corazón, como lo hizo con la figura del tabernáculo, en Éxodo, con Moisés y el pueblo de Israel, como lo hizo con David, con el tabernáculo de David, y no solo con el tabernáculo de David, fruto de ese anhelo en el corazón de David, Salomón edificó templo, el tabernáculo de Salomón para Dios. Y no solo eso, a causa del pecado de Israel, porque Israel puso sus ojos en las cuatro paredes, en lo hermoso y la gloria del templo de Jerusalén, Jerusalén fue arrasada y destruida. Pero Dios 70 años después lo saca del cautiverio para volver a reedificar casa para Dios. ¿Se recuerda? Zorobabel, Esdras, Nehemías, y ahí hay información espiritual para nuestra vida, para unirnos al Espíritu Santo de Dios para construir esa casa espiritual, que debe de ser el altar, todo paredes y todas las cámaras del tabernáculo e inclusive las murallas de la ciudad, porque lo que se construyó fue una ciudad. El Señor también nos hace en Cantar de los Cantares. Ahí usa la figura de la viña, del huerto, ¿se recuerda? Nuestro corazón es un jardín del Edén y Dios lo ha puesto para que dentro de nuestro corazón subamos de nivel, hermano.
que ya no caminemos por sus obras, sino que caminemos por sus caminos. Y sus caminos están en el santuario. Dios está haciendo en nuestro jardín a la figura de la sulamita. Dios quiere que esos 12 frutos sean cultivados y que el Espíritu Santo haga brotar y germinar esos frutos. No podemos solos. Juan 15, ¿se recuerda lo que dice? Por nosotros mismos nada podemos hacer, solo unidos a la vida. Amén. Pero la historia no solo se queda así. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el cimiento, la fortaleza, la roca para la construcción espiritual en nuestras vidas. Ahora, usted y yo, dice la Biblia, 1 Corintios capítulo 3, cada uno de ustedes y yo tenemos que ver cómo sobreedificamos, cómo construimos. Y lo podemos hacer con 2 tipos de materiales. ¿Se recuerda? Hay 2 caminos, o con madera, heno y hojarasca, o con oro, plata y piedras preciosas. ¿Se recuerda? Amén. Pero la cosa no solo se queda ahí. La Biblia dice que el voluntad de Dios Dios está construyendo una ciudad, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. ¿Y sabe con qué Dios construye esa ciudad? Más que eso. Hay una figura de la nueva ciudad. ¿Y cuál es? Si quiere, vamos. Esta la tiene que tener clara, porque si no la tiene clara, Apocalipsis 21, y con esto termino. Sí, 21, ¿verdad? Amén. Versículo 21, capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 1 y 2. Igual, la Biblia nos da detalles de materiales, etcétera, pero no me voy a meter a esto. Dice la Biblia, ¿ya lo tiene? Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, esta ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, ¿como qué? Como una esposa ataviada para su marido. No sé si mira las 2 figuras de esa ciudad. Todas las construcciones espirituales conforme a la voluntad de Dios de los santuarios en nuestras vidas, que llenen los requisitos de la palabra de Dios, todas esas construcciones van a formar la nueva ciudad. Hermano, tenemos el supremo llamamiento de ser la esposa del Cordero. Hoy en la tierra, la novia del Cordero, la novia de Jesucristo. ¿Sí? Esto no es de solo decir amén, es de pasar al siguiente nivel. No sé si me doy a entender, no sé ni por qué usé esa expresión. ¿Sí? Es importante construir templo en nuestro corazón y en nuestra vida, porque en ese templo habita Cristo. Y si lo hacemos conforme a la voluntad del Señor, en ese templo y en el templo de todos aquellos que llenen esos requisitos, voy a decirlo así, va a ser la construcción final de esa gran ciudad como una novia ataviada para su marido. Amén. Mire, por eso es lo importante de construir aquí tabernáculo y templo. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Hermano, es importante conocer sus caminos. Sus caminos están en el santuario y ese mapa está en su palabra, hermano. De veras, le hago otra exhortación. No se pierda las enseñanzas. Parte de ver cómo están mis caminos es, estoy recibiendo alimento espiritual, estoy con hambre espiritual, al igual que David estaba con hambre. Hermano, en el nombre de Jesús, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, dame hambre y sed de ti, Señor. Señor, hoy no solo tenemos 12 panes en el altar de la mesa de preposición, hoy tenemos al pan de vida que ha bajado del cielo. Tú eres ese pan de vida, tú eres el tabernáculo eterno, tú eres el constructor, tú eres la piedra de fundamento.
Tú eres el interesado, tú eres el que inició la obra y que será fiel en concluirla. Solo tú lo puedes hacer, Padre. En el nombre de Jesús, mira nuestros corazones, Señor. Lo más seguro es que no son conforme a tu corazón, Señor, y estoy hablando por mí. Eso es lo más seguro. Pero tú has encendido una llama, tú has puesto una semilla, y esa semilla, dice tu palabra, que es inmarcesible, es indestructible, no se corrompe, no se contamina, y esa semilla es la que me tiene el día de hoy aquí parado, sostenido por ti, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos a construir ese edificio espiritual, que en tu santuario interior podamos saldar nuestras cuentas, podamos ir ante el juez, ante el rey, ante el sacerdote, ante el profeta que eres tú, Jesucristo, y saldar nuestras cuentas, corregir nuestros errores, enderezar nuestros pasos, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Amén.